Hola, muy buenas a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Heiner Esquivel Hernández. Soy estudiante de licenciatura en Educación en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Sagún. En los actuales momentos me encuentro desarrollando el curso Pedagogía Propia e Intercultural y estamos en la tarea número 4 correspondiente al proyecto educativo propio y propuesta. Este trabajo es presentado a la tutora Milis Karina Rodelo. Teniendo en cuenta el texto Nariño, territorio intercultural en educación, cultura e identidad de los pueblos de Nariño, eh, presentaremos el análisis de dos propuestas que se encuentran contempladas en el capítulo número 1. Estas propuestas educativas son fundamentales en el departamento de Nariño. Una tiene que ver con el proyecto del pueblo Aguá y el otro con el pueblo Inga. Estos modelos no solo buscan la transmisión de conocimientos académicos, sino que surgen como una forma de resistencia cultural para preservar la lengua, las tradiciones y la autonomía sobre el territorio. A través de este análisis reflexivo se exploran las particularidades de cada comunidad y los puntos de encuentro que consolidan una educación propia basada en el buen vivir y el respeto por los saberes ancestrales. A continuación presento un análisis reflexivo sobre los dos proyectos educativos comunitarios destacados en el primer capítulo del texto de Pierre Poussin et al. 2019, los cuales representan hitos fundamentales en la etnoeducación del departamento de Nariño. Bueno, el primer proyecto cultivando nuestro propio desarrollo con identidad para el buen vivir, viviendo bien en la montaña. Este proyecto pertenece al pueblo Aguá y se fundamenta en la estrecha relación entre el ser humano y el territorio, en este caso la selva. Las características principales que presenta este proyecto están relacionadas con la cosmovisión del Kaltsatsu, que significa como visión del gran territorio. La educación no ocurre solo en el aula, sino en la interacción con el entorno natural y espiritual. Aquí vemos que la educación en este pueblo indígena no solo se da en cuatro paredes, dentro de las cuatro paredes, ni dentro de la escuela, sino que los docentes allá sacan a sus estudiantes a explorar y a conocer su propio entorno, a conocer sobre las costumbres, tradiciones y sobre todo sobre la espiritualidad. La otra característica tiene que ver con el buen vivir. Se enfoca en la armonía, el equilibrio y la satisfacción de las necesidades comunitarias sin agotar los recursos naturales. Es decir, ellos aquí aprovechan todos los recursos que están a su alrededor. ¿Cuáles son esos recursos? El recurso suelo, el recurso aire, el recurso agua, y ellos lo explotan, pero con sentido de supervivencia, más no para agotarlos. Otra característica tiene que ver con el enfoque en la autonomía. Esto busca fortalecer el gobierno propio y la resistencia cultural frente a las presiones externas que tienen que ver con el conflicto armado y con el extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Es un modelo económico basado o centrado en la extracción masiva y exportación de los recursos naturales como minerales, petróleo y el monocultivo sin procesar o con un mínimo de procesamiento. Y por último, otra característica que tiene este proyecto es la lengua ahuaypit, que tiene que ver con la recuperación y el fortalecimiento de su lengua materna. Esta recuperación y fortalecimiento de su lengua materna es el eje transversal del proceso educativo. Todo gira en torno a esto. El segundo proyecto se denomina Así caminamos con nuestros saberes. Es un proyecto educativo de la comunidad Inga. Este proyecto responde a la realidad del pueblo Inga, quienes tienen una fuerte tradición de movilidad y medicina ancestral. Sus principales características son las siguientes. Pedagogía del consejo y la palabra. Se basa en la oralidad de la transmisión de conocimientos de los mayores, en este caso de los taitas y los mamitas, que en el recuerdo no son denominados sabedores. Acá son las personas con más edad, de mayor edad, lo que nosotros llamamos ancianas, quienes transmiten este conocimiento directamente a los más jóvenes.
Otra característica es la medicina ancestral y la naturaleza. El currículo integra el conocimiento de las plantas medicinales y el respeto por la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? La Madre Tierra, como parte del aprendizaje científico y espiritual. Otra característica es la identidad en el camino. Reconoce la historia de desplazamiento y migración del pueblo inca, integrando su capacidad de adaptación sin perder sus raíces, pues este pueblo muchas veces se ha visto azotado por la migración, pero ellos conservan siempre sus costumbres, sus tradiciones y sus raíces. Por último, tenemos el fortalecimiento del Inca Kiwa, que prioriza el uso de la lengua propia como vehículo de identidad y cohesión social. Ahora, en este apartado, vamos a ver las similitudes y puntos que tienen en común estos dos proyectos, que a pesar de pertenecer a pueblos con historias distintas, ambos proyectos comparten una base filosófica y política muy sólida. Primera similitud, la territorialidad. Para ambos, la educación es inseparable del territorio. La tierra es el primer maestro. Entonces, respetando a la madre tierra y explorando los conocimientos que se encuentran en ella, los docentes y los estudiantes siempre la están utilizando. Otra, la participación comunitaria. No son modelos impuestos por el Ministerio de Educación Nacional de forma vertical, sino construidos desde las bases con participación de sabedores y la familia. Resistencia cultural. Ambos surgen como una respuesta al modelo educativo tradicional occidental, que históricamente intentó homogenizar a los pueblos indígenas. Y por último tenemos la integralidad. El aprendizaje no se divide en materias aisladas, sino que integra lo espiritual, lo productivo, lo social y lo lingüístico. Conclusiones personales. La primera conclusión la hago teniendo en cuenta la educación como herramienta de supervivencia. Estos proyectos demuestran que la educación no es solo enseñar en lengua indígena, sino una estrategia política para asegurar que los pueblos no desaparezcan. Al enseñar su propia historia y valores, garantizan la continuidad de su cultura frente a la globalización. La otra conclusión se basa en el desaprendizaje para el docente. Como reflexión pedagógica, estos modelos nos invitan a cuestionar el currículo estándar, entender que el buen vivir o el camino de los saberes son formas válidas y profundas de ciencia y filosofía. Nos obligan a ser más humildes y abiertos como educadores frente a la diversidad. Bibliografía Pia Pulsar al 2019, Nariño, Territorio Cultural en la Educación Cultural y Identidad de los Pueblos de Nariño, Universidad Mariana.